Bueno, en este momento vamos a trabajar en un proceso, el cual es de soporte técnico. Se ha definido inicialmente este proceso de una manera sencilla en el cual se pueden seguir añadiendo tareas tan complejas como uno desee. Básicamente el proceso tiene dos caminos, ¿sí? El cual pues se puede ejecutar uno solo por caso. Eh, Se puede ejecutar uno solo por caso, definiendo los roles para cada tarea así dentro del lane, pero en este momento no se han asignado aún los roles, entonces todo se va a ejecutar desde la cuenta administrador. Entonces pues siempre va a aparecer la opción de realizar las dos tareas por eso. Bueno, ya una vez establecidos los roles, pues se podrá ver claramente el camino que se va por un lado o se irá por el otro dando fin al caso. Básicamente en este proceso se registra, inicia el proceso registrando la solicitud que haga el cliente, ¿sí? Los clientes por lo general, entonces en este caso van a ser empresas y ellos expresan pues qué problema es el que tienen. Una vez se registre el caso, ¿sí? Se registra con un número de ID y aquí se registran también pues la descripción del caso, o sea que se describe el problema. Luego se pasa a revisar la solicitud por parte del jefe de soporte técnico. Entonces, a revisar la solicitud, él mira el caso, mira pues su descripción, establece una fecha límite para la solución del caso, se lo asigna a uno de sus empleados y eh, se añade a la lista de tareas que tiene que hacer dicho empleado. Y está también solucionar la solicitud, pues que es donde entra el empleado a resolver pues el caso. Entonces él lo que va a hacer es ingresar el número de su cédula y una vez él ingresa el número de su cédula, va a ver todos los casos que están asignados a él, la lista de casos asignados a él. Y él de ahí puede escoger uno para trabajarlo según él requiera. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es pues empezar la ejecución e ir explicando, sí, poco a poco para no consumir tanto tiempo. Entonces el segundo paso que se hizo fue definir cuál es la información que se está manejando en cada actividad a lo largo del proceso. En el registro de la solicitud, entonces si nosotros vamos al modelo de datos, entonces graben bien estos tres pasos, ¿sí? Este no tiene mucha importancia. Entonces registro, revisión y la solución de la solicitud. Entonces cerramos y vamos aquí a nuestro modelo. Entonces, cuando el proceso inicia, pues llega el cliente, ¿cierto? El cliente en este caso son empresas, entonces aquí están los datos personales y entonces están con sus respectivos atributos, que es nombre, dirección, el contacto, email, teléfono. Se registran estos datos de la empresa y si la empresa no está, o sea, porque puede que sea un cliente nuevo, entonces se diseña una forma de búsqueda para adicionar los nuevos datos de la empresa. Una vez se registren los datos, se captura el ID del caso, ¿sí? Y, eh, la descripción del caso va en esa forma, ¿sí? Solamente nos interesa registrar el ID del caso y la descripción del caso. Luego, en nuestra segunda tarea, ingresa el jefe de soporte técnico a revisar. Entonces él va a poder visualizar el ID del caso y la descripción del caso. Luego él va a establecer una fecha límite, ¿sí? Él una vez se asigne su fecha límite, lo que vamos a hacer es eh, calcular los días restantes y entonces vamos a restarle esta fecha límite, la fecha en que él ingresa a hacer la revisión, si entonces está la fecha de solicitud que corresponde a la primera tarea, la fecha de revisión consiste a la segunda, entonces se restan estas dos tareas y me va a dar un número entero que me va a expresar los días que me quedan para terminar el caso. Y también si está vencido o no. Esta variable, pues, si el día de la revisión, si la fecha que se revisa la solicitud es mayor el, que la de, que la de los días, la fecha límite, pues obviamente se dará por vencido el caso.
También está el estado del caso, que es, entonces aquí si vemos los valores, entonces el estado puede estar que no se haya iniciado, que esté en proceso, que esté terminado, ¿sí? O que el proceso esté en retraso, ¿sí? O sea, que aún se esté trabajando en él, pero que ya se haya sobrepasado la fecha límite y que se haya terminado pues también excediendo los términos de fecha que se dieron. Bueno, luego de eso, el empleado lo que hace es asignar, perdón, el jefe de soporte técnico asigna a uno de sus empleados, ¿sí? Para que resuelva el caso. Entonces aquí está el empleado con su respectiva información, con su cargo, ¿sí? Una entidad paramétrica y el área del cargo. Entonces el área del cargo es una entidad padre de cargos y entonces dependiendo del área que yo seleccione, aquí se definieron dos, hardware y software, me va a mostrar los cargos relacionados al área, ¿sí? Entonces aquí tenemos el área, hardware o software y los datos pertenecientes a dichas áreas de trabajo. Bueno, eso por una parte y el empleado pues tiene una lista de casos asignados, ¿sí? Entonces aquí es una relación uno a muchos y aquí está mi entidad casos asignados, ¿sí? Que es en el que se va a registrar todo. Entonces aquí yo tengo mi entidad de casos, ¿sí? Esta entidad de casos es a la que yo accedo para llenar de información, ¿sí? A lo largo del proceso. Y una vez yo tenga toda esta información, tenga la información de la empresa y tenga la información del empleado, entonces se le asigna el caso al empleado, ¿sí? Donde esta contiene la información de estas tres tablas, ¿sí? Entonces es como una big table del cual yo voy a consultar a través de de mi número de cédula siendo empleado y voy a poder ver toda la información relacionada a un caso en específico, ¿sí? Entonces por eso se pone esta relación de atributos relacionado acá para poder generar una búsqueda, ¿sí? Dependiendo de alguno de los atributos de esta, de esta tabla y se decidió que fuese por el ID del empleado que es la cédula, ¿sí? Entonces, el empleado cuando ingresa, entonces bien se sabe que el número de cédula es único, entonces él va a poder ver todos los casos asociados a su cédula. Listo. Entonces, en este caso ya podemos dar por establecida el modelo de datos y vamos a ver cómo se diseñaron las formas. Entonces, aquí guardamos y vamos a definir las formas. Entonces, para la definición de las formas en registro de solicitud es sencillo, ¿sí? Entonces aquí se definió un campo de búsqueda, ¿sí? En el que pues, se tiene que dar clic en la lupita para escribir el nombre de la empresa. Entonces aquí se diseñó la búsqueda de la empresa. El criterio de búsqueda es por el nombre de la empresa y acá abajo están todos los atributos que yo quiero que me muestre al realizar la búsqueda de la empresa. Bueno, aquí ya unas guardando, vamos avanzados y aquí está nuestra forma de añadir una nueva empresa en caso de que nosotros no tengamos esa empresa registrada en nuestra base de datos. Entonces aquí están los datos a ingresar y listo. Entonces en este caso ya está lista esta forma. Obviamente la descripción del caso es algo obligatorio. El número del caso aquí es no editable porque a través de una regla de negocio es que se captura el número de caso para que no se repitan. En acciones y validaciones para esta forma se hizo fue que cuando la búsqueda esté vacía, si esta búsqueda de acá, cuando esté vacía, cuando no haya hecho búsquedas, entonces que me oculte los campos de información de la empresa y de información del caso y en caso contrario que me los muestre. Entonces básicamente es ocultar estos containers en el caso de que no se haya realizado una búsqueda y una vez ya se haya hecho entonces ya pueda yo visualizar estos campos. Listo. Ya pasando a la segunda forma que es la revisión de la solicitud, esta es un poquito más compleja. Entonces la fecha de revisión se registra así con la fecha de hoy. Entonces es no editable porque al entrar se define una regla de negocio que me capture esto. Se va a ver la información de la empresa que está solicitando el caso, ¿sí? Y por otra parte está la información básica del caso. Entonces inicialmente solo está el número de la solicitud y la descripción del caso que fue lo que se dio en el anterior paso. Y acá se establece una fecha límite dependiendo de que el jefe de soporte técnico qué tan complejo crea es el problema. Entonces él establece una fecha para que el caso sea solucionado. Entonces acá me falta configurar una cosa y es establecer el valor mínimo, ¿sí? A través de una expresión que toca crearla. Entonces vamos a llamar
vamos a llamarla mínimo de fecha, ¿sí? Y entonces aquí añadimos la expresión mínimo de fecha. Al darle OK, entonces simplemente nosotros vamos a buscar el valor mínimo que debe tener esa variable. Entonces, pues va a ser la fecha de revisión, la fecha mínima, ¿sí? Entonces las seleccionamos y le damos OK. Entonces, acá OK, sí, fecha de revisión. Y listo, entonces ya aquí se establece que el valor mínimo va a ser la fecha mínima que se estipuló, que es esta. Entonces no se puede establecer una fecha límite anterior a esta, ¿sí? Guardamos acá y ahora se establece una búsqueda de empleado. Esta búsqueda se diseñó para que sea la búsqueda por área de trabajo. Entonces, si yo selecciono las áreas que ya se establecieron anteriormente, que fue software o hardware, si yo selecciono hardware, me va a mostrar todos los empleados que trabajan para esa área, porque pues el problema puede ser catalogado ya sea problema de software o problema de hardware, y puede elegir algunos de los que pertenezcan a esa área, ¿sí? Entonces, bueno, guardemos aquí y ya una vez se realice la búsqueda del empleado, ¿sí? Entonces aquí en las acciones y validaciones se estableció también que cuando esté vacía esta búsqueda, así este control, entonces aquí en la edición me muestra así, que cuando empleado básicamente la búsqueda, ¿sí? Entonces cuando él esté vacío, entonces me cambia la visibilidad de información del empleado, o sea, de este container, porque tiene ese nombre, ¿sí? Esta información es básicamente todo esto que contiene toda la demás información, entonces que me lo pase a falso. Y ya una vez se ejecute la búsqueda, entonces que me cambie el valor a verdadero. Y se establece una regla de negocio para automáticamente añadir toda esta información del caso a la lista de casos asignados al empleado. Entonces aquí está la lista que de las tareas del empleado. Entonces él va a poder ver su lista de casos a resolver, y ya una vez establecido eso, entonces él puede a continuación a través de su número de cédula buscar el caso requerido. Bueno, entonces ya tenemos esto. Entonces vamos a ir a la otra forma y luego vamos a pasar a las reglas de negocio para cada tarea. Entonces aquí en la solución de la solicitud también se registra la fecha de la última revisión del caso, si la última vez que él entre. Y acá él busca, entonces digitando el número de su cédula para que él pueda ver sus casos asociados. Ya una vez él teniendo sus casos asociados, entonces se va a mostrar toda esta información general a través de las validaciones. Entonces cuando esto no esté vacío, que me muestre la información general, y si no, lo pase a falso. Y él va a poder visualizar la información relacionada a la empresa, ¿sí? Entonces aquí están todos los atributos de la entidad empresa, todos los atributos de la entidad empleado, ¿sí? Pero si nosotros miramos, eso pertenece a la entidad casos asignados, que es nuestra Big Table. Entonces están estas entidades dentro de la tabla grande, ¿sí? Porque a mí me interesa ver es toda la información general, para quién voy a hacer el caso, a quién le corresponde resolver el caso y la información del caso. Ya una vez estableciendo esto, ¿sí? Entonces él me va a cargar esta información del caso que fue guardado con anterioridad en la forma de revisión de solicitudes, pero entonces la fecha límite sigue igual, pero los días restantes no, porque puede que el empleado entre unos días después a revisar, ¿sí? O puede que él entre en ese mismo momento, pero puede que dé el mismo valor o quede variado. Para esto entonces también se diseñaron reglas de negocio. Entonces, ya yendo a las reglas de negocio, entonces aquí en el registro de solicitud, entonces está la expresión fecha de solicitud, que al entrar me establezca esta fecha de solicitud con la fecha, o sea, en el momento exacto que yo entre a la forma. También se definió otra expresión al entrar, que sea el ID del caso. Entonces, de la entidad caso, el ID del caso, yo lo igualo al caso que genera Visalle, ¿sí? Listo, ya una vez realizado esto, ustedes pueden pausar el video y ver con detenimiento las expresiones. Es para no hacer el video tan extendido. Y acá en la revisión de la solicitud, entonces se definieron acciones al entrar y al guardar. Entonces aquí también se hace de igual forma la fecha de revisión, ¿sí? Se crea una expresión
y se iguala también al momento en que yo entre a la forma. Entonces la fecha de revisión me captura ese momento. Entonces se puso esa función porque las fechas se establecieron con formato, incluyendo también la hora. Entonces acá en la fecha de revisión ya yo establezco esa fecha, ¿sí? Y aquí en la expresión de que dice sobre el caso, ¿sí? Yo la llamé así. Entonces aquí van a pasar varias cosas. Yo defino dos variables, una de inicio y una de fin. La de inicio la igualo a la fecha de revisión, o sea, al momento en que entra la forma, ¿cierto? Y la de fin es la de fecha límite, que es en la forma, ¿sí? Donde nosotros establecemos, o sea, donde el jefe de soporte técnico establece la fecha para que el caso sea resuelto, ¿sí? Entonces dice, bueno, yo quiero que el caso a quien yo le asigne sea resuelto, digamos, para el 31, ¿sí? Entonces, una vez él estableciendo esta fecha, entonces, mediante esta función, ¿sí? Yo lo que hago es restar a la resta final le resto la fecha inicial, ¿sí? Divido en 480 porque el día pues tiene 8 días, perdón, el día tiene 8 horas laborales y 60 minutos que consta de cada hora, entonces de ahí salen los 480. ¿Por qué? Porque esta función me devuelve el valor en minutos, entonces al dividir en 480 yo obtengo el valor en días. Y lo guardo aquí en este atributo de caso que es el de días restantes. Listo. Cuando yo digo, establezco una condición para saber si el caso está vencido o no, ¿no? Entonces, en este caso, digo que si mi fecha de inicio es mayor o igual que la de fin, ¿sí? O sea, que alcanzó la fecha límite, entonces el caso se dará por vencido dándole valor true a nuestra variable booleana de vencido. Entonces, ustedes se pueden devolver en el video a revisar bien la base de datos, pausando el video para que puedan ver los atributos que se crearon. Y si no, pues entonces va a ser falso, ¿sí? En el caso de que inicio no haya alcanzado el valor de fin, ¿sí? Y acá se crea otra sentencia, ¿sí? Crea una variable que se llama estado, ¿sí? Y lo que hago es llamar a esta función de obtener atributo de una entidad en el cual en el primer parámetro yo establezco el nombre de la entidad, ¿sí? En este caso una entidad paramétrica que yo la mostré con anterioridad en el modelo de datos, que era para mostrar los estados ¿del qué? Para mostrar los estados del caso, ¿sí? O sea, que si ya inició, si ya está finalizado o qué pasó con eso. En el caso aquí de ID estado del caso, es básicamente que vaya a esa columna con código 1, ¿sí? Y que me devuelva el string que está dentro de este código, ¿sí? Que se estableció. Ya ahorita nos devolvemos un momentico a la base al modelo de datos, perdón. Entonces, ya una vez hallando esto, yo igualo el estado del caso, lo igualo a esta variable que me guarda este valor que va a ser como un string, una especie de string. Listo, entonces ya tenemos esa regla y también una expresión que se llama añadir colección que se creó, ¿sí? Que es básicamente la creación del Big Table, ¿sí? Y entonces aquí tenemos las variables del caso, ¿sí? Entonces yo lo que hago es crear un nuevo objeto, ¿sí? Este nuevo caso yo lo definí aquí en variables, ¿sí? Ustedes crean la variable como nuevo objeto, ¿sí? Entonces cuando van a nuevo caso, perdón, eh, vamos a editar. Entonces aquí el nuevo caso se creó de tipo objeto con un valor inicial nulo, ¿sí? Y se iguala a la colección, ¿sí? Entonces aquí yo le doy la ruta de la colección a través del modelo. Casos asignados es una colección, entonces porque empleado puede tener muchos casos asignados, recuerden esa relación que se estableció. Entonces yo lo que hago es a nuevo caso lo creo como un nuevo objeto de colección y a él le voy a asignar todos los datos, ¿sí? Eh, entonces, ustedes bien saben que nuevo caso, o bueno, la colección tiene tiene los atributos del empleado, de la empresa y del caso en sí. Entonces, yo lo que hago es aquí utilizar esta función de setPath, ¿sí? Que lo que hace es asígnemele a mi variable id de caso que pertenece, ¿sí? A casos asignados, ¿sí? Esta pertenece a este. Entonces le doy el parámetro de qué valor quiero que le dé. Entonces aquí yo lo que digo es que vaya a la entidad caso
y el ID del caso se lo asigne a esta. Entonces, si ustedes pueden ver, aquí hay varias entidades. Entonces, mire, aquí están capturando atributos de la entidad caso, aquí de la entidad de empleado, sí, de la cédula. Aquí algunas de casos, aquí también del resto de empleado, que es como el nombre, el apellido, el email y el cargo. Y acá que me capture también los datos de la empresa. Entonces, todo esto lo estoy guardando en esta nueva colección, ¿sí? Entonces todo va a quedar guardado ahí. ¿Por qué? Porque yo necesito una tabla que contenga toda la relación entre las tres tablas, ¿sí? Entonces, si yo me devuelvo al modelo de datos, cuando el empleado busque un caso, ¿sí? Asignado, yo necesito que me muestre tanto información de la empresa, del caso, ¿sí? Y del mismo empleado aquí dentro de esta misma tabla. Entonces, esa es la forma que yo puedo hacer para totalizar la tabla. Ya mencionando de nuevo el estado del caso, aquí ya están los valores con sus respectivos códigos, ¿sí? Utilizando la función obtener atributo, entonces se captura primero el estado del caso, que es el nombre de, de- de mi entidad, si es el primer parámetro. El segundo parámetro sería el ID del caso, y el tercero sería el código, y el cuarto sería lo que me va a capturar, que va a ser lo que está dentro de lo que va a estar dentro de esta columna. Listo, entonces ya una vez establecido todo eso, entonces les recomiendo revisen bien todo el modelado de datos, ¿sí? Entonces voy a ampliar esto un poquito acá para que alcancen a ver todo. Y casos asignados, sí, pues también se necesitó crearle la relación a la entidad de cargo para que eh, al momento de yo copiar lo que hay en cargo de empleado a este, pues obviamente el atributo de destino al que le voy a asignar ese valor tiene que ser del mismo tipo del de origen del que yo estoy copiando. Listo, entonces aquí ya se copió esto y vamos a guardar. Y entonces en solucionar solicitud también hay reglas de negocio. Entonces están la fecha que me captura en la que en el momento en que yo entro a revisar el caso, aquí se puso al momento de guardar, ¿sí? Porque esta fecha de revisión del caso, pues yo lo voy a poder ver es al momento de yo realizar la búsqueda. Si ustedes bien saben, cuando uno realiza una búsqueda y uno selecciona un valor, ¿sí? La forma genera como una especie de guardar, entonces ahí yo voy a poder ejecutar esta regla. Y aquí en la expresión de días de solución de caso, entonces se van a ejecutar varias cosas. Entonces, primero se establece también de igual manera las fechas de inicio y fin, ¿sí? Entonces la fecha límite se le resta la fecha en que el empleado entra a revisar el caso, ¿sí? Entonces, si el empleado entra unos días después de esto, pues entonces el caso se me dará por vencido, ¿sí? Y acá, o de lo contrario, el caso no estará vencido aún y habrá plazo para cumplirlo. Aquí en esta operación de casos asignados punto días restantes, lo que hago es asignarle el valor de esta función, que es restarle a la fecha de fin la fecha de inicio para saber cuántos días me quedan, ¿sí? Y aquí el estado, entonces me va a capturar un nuevo estado, ¿sí? Porque cuando ya él entra a revisar el caso, entonces ya se puede decir que el proceso ya está en ejecución porque él ya lo revisó y él ya va a tomar acciones para solucionar dicho caso. Entonces aquí, eh, en el estado del caso se iguala a esta variable estado nuevamente, ¿sí? Pero entonces ya con código 2. Entonces le damos OK, OK para que me guarde todo esto, ¿sí? Y listo, entonces vamos a empezar a ejecutar nuestro caso. Entonces aquí elaboré un archivo de Word, ¿sí? En el que está la información de la empresa 1, de la empresa 2, ¿sí? Digamos que son dos empresas, o sea, se van a ejecutar un par de casos. Van a haber dos empleados, ¿sí? En este momento, uno que se encargue de la base de datos. Y aquí se diseñaron unos casos de acuerdo al cargo de los empleados para que y aquí las relaciones. Entonces el caso 1 se solicita por la empresa 1 y se le asigna a la empresa 1. Aquí el caso 2 se solicita por la empresa 2 y se le asigna a la empresa 2. Aquí está el caso 3 que se solicita por la empresa 2 y se le asigna al empleado 1. Entonces ya teniendo estas relaciones nosotros ya podremos ver eh, la ejecución del caso. Entonces voy a ir a correr el proceso ya como tal para que puedan visualizar cómo está funcionando cada una de las cosas. Entonces ustedes luego podrán
revisar con detenimiento el video, pausándolo, ¿sí? Viendo cómo se crearon las reglas y eso, ¿sí? Entonces, obviamente ya se debe tener algo de conocimiento para poder crear estas cosas, porque simplemente lo que ustedes tienen que hacer es visualizar cómo se hizo y ustedes ya deben saber el procedimiento para crear una forma con nuevos registros, ¿sí? Bueno, entonces acá vamos a crear un nuevo caso, ¿sí? De soporte. Y entonces me aparece qué trabajo, qué actividad quiero hacer, sí, por lo que estoy aquí desde la cuenta administrador. Entonces recuerden que él ya tiene acceso a todas. Ya una vez nosotros estableciendo los roles, pues esto no se debería ver. Entonces yo voy a empezar por la gestión de empleados porque yo todavía no tengo empleados registrados en mi empresa. Entonces voy a acceder acá, voy a hacer una nueva forma de búsqueda y voy a adicionar entonces un nuevo registro porque todavía no tengo. Entonces vamos a, de acuerdo al archivo de Word, ¿sí? Entonces tenemos aquí, para que vean con detenimiento, ¿sí? Entonces la empresa 1, la empresa 2 y aquí está la información de los empleados que yo voy a ingresar y esta es la información de los casos. Entonces vamos a empezar a registrar los empleados. Bueno, entonces el nombre de la empresa 1, ¿sí? Entonces voy a ir copiando y pegando del archivo precisamente para que no me tome tanto tiempo llenar estas formas. La cédula se estableció. Perdón, estoy ingresando los datos de la empresa y es del empleado. Qué pena. Entonces tenemos el primer empleado, ¿sí? Entonces, primero el nombre, luego el apellido. La cédula, yo la establecí como un número entero porque el empleado al momento de que él ingrese a buscar los casos por su número de cédula, es más conveniente que el número de cédula esté entero para que se tenga que ingresar todo el valor entero, ¿sí? Porque entonces se le espera es un número, porque si lo pone en tipo string, entonces ustedes van a poder visualizar más cédulas, ¿sí? Y no es conveniente que un empleado por error seleccione otra cédula que no corresponda a la de él, ¿sí? Entonces de esta forma nosotros nos aseguramos que los casos solamente se muestren ingresando la cédula del empleado. El área del empleado 1, ¿sí? Entonces él se encarga de la parte de hardware y aquí aparece los cargos relacionados a mi área. Entonces yo selecciono que él trabaja en la parte de redes, ¿sí? Y el email, entonces email de contacto, entonces acá, listo. Esto lo guardamos, ¿sí? Y entonces aquí ya me aparece mi información. Ahora voy a adicionar de una el otro empleado, ¿sí? El empleado número 2. Entonces él se llama Leonardo Gaitán. El número de cédula de él es 13579, ¿sí? Números impares. El área es de software y él trabaja en bases de datos. Y el email de este sujeto es este de acá. ¿Sí? Entonces los puse así como por generalizar porque por lo general se tuvo que haber puesto pues el email relacionado al dominio del nombre de la empresa, pero eso ustedes lo pueden hacer luego en sus proyectos o cosas así, pues ya que esto es un ejemplo. Entonces guardamos y ya creo que quedó creado el otro. Entonces vamos a decir aquí cancelar y le damos siguiente y entonces ya no hay más casos, ya se murió este caso y lo que va a hacer ahora es crear un nuevo caso. Entonces digamos que llegó la empresa 1, ¿sí? La empresa 1 a, a que le registren su solicitud. Entonces aquí ya se captura la fecha, ¿sí? Entonces 1:13 de la mañana. Y ahora tenemos que dar clic. Obviamente si yo ingreso cualquier valor, una A, ¿sí? Como es un string, debería mostrarme todos los valores que empiecen por la A, pero no hay registros. Entonces yo tengo que empezar a adicionar, ¿sí? Entonces el nombre de la empresa, Tecnioriente Limitada, va a ser la primera empresa. La dirección de la empresa, entonces aquí en mi archivo estoy copiando los datos prácticamente y pegándolos, ¿sí? La información de contacto, entonces la persona con la que uno se va a contactar para que el caso cuando se haya solucionado o no, o cuando haya inconvenientes, y esa es la persona también que lo va a contactar a uno, ¿sí? Ahora nuestro email, entonces el email de contacto tiene este, ¿sí? Y
teléfono, entonces aquí también se cuadró uno. Listo, entonces aquí ya se guardó la información. Si ustedes miran aquí en el trasfondo, no se ve ninguna de los otros campos porque hasta ahorita va a llenar la búsqueda. Entonces cuando yo le digo guardar, selecciono y ya me carga automáticamente entonces el nombre de la empresa, la dirección, sí, ya quedan registrados al sistema. El número del caso es el 2, sí. El otro era el uno porque en el uno se ejecutó ese caso, pero fue en el registro de los empleados. Y entonces vamos a generar la descripción del caso, ¿sí? Del caso uno. Entonces, dice que este caso es el problema en la configuración de la impresora de red. Entonces guardamos y le damos siguiente. Ya cuando damos siguiente, entonces pasamos a la revisión de la solicitud y se captura también la fecha. Entonces 1:15, ¿sí? Eh, es la fecha de revisión del caso. Entonces tenemos la empresa que está solicitando el caso, entonces el jefe de soporte técnico va a poder visualizar todo esto, ¿sí? Entonces dice, ah, bueno, está la empresa y aquí tengo el email y el teléfono, el número de la solicitud, ¿sí? Que es el número único, el problema, entonces el problema de configuración de la impresora en red, listo. Entonces él ya sabe que es un problema de hardware más que todo cuando no va a configurar una impresora porque simplemente es ir y verle por los drivers y ese tipo de cosas. Bueno, entonces al establecer la fecha límite, ¿sí? Entonces él no va a poder ver todos los días anteriores, ¿sí? Porque obviamente no es lógico. Y entonces él va a establecer una fecha, ¿sí? Entonces digamos que es domingo, entonces bueno, es el error ahí de estar haciendo esto a estas horas. Entonces digamos que él tiene hasta el miércoles 25 de mayo para resolver ese caso. Y ahora lo que vamos a hacer es asignar un empleado. Entonces ya tenemos en nuestra base de datos, entonces ya sabemos que un problema de hardware, entonces buscamos aquí por hardware y vemos la lista de empleados que están asociados, o sea, este pertenece al área de hardware, ¿sí? Entonces lo selecciono y ya me carga los datos, ¿sí? Entonces, días para la solución del caso, entonces la regla de negocio ya me está ejecutando eso, entonces me pone el número de días que me faltan. El estado del caso pues está no iniciado, ¿sí? Porque hasta ahorita se va a asignar y vencido. Entonces no está vencido y acá en la lista de asignados al empleado automáticamente la regla de negocios me asignó eh, la, los datos a la colección. Entonces aquí yo ya puedo ver la lista de casos. Hasta ahorita tengo el primer caso asignado para el trabajador Samuel. Ya dando siguiente, entonces en solucionar la solicitud, ¿sí? Entonces ya digamos que entra el empleado Samuel, ¿sí? A ver, entonces dice, da clic en la lupa y digita tu número de cédula para ver tus casos por resolver. Entonces él cuando ingrese, entonces ¿cuál es el número de cédula que se estableció para el primer? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando yo le digo buscar, me aparece el caso, o sea, es el único que tengo. Si yo tuviera más casos, aparecerían. Y yo selecciono, entonces ya me aparece toda la información referente. Entonces ya la fecha de revisión, última fecha de revisión, porque él puede volver a entrar a revisar, entonces esta fecha se va a ir modificando. Entonces yo entre la 1 y 17 de la mañana, sí, entonces aquí se ve. Puedo ver toda la información de la empresa que solicita el caso, la información del empleado a quien fue asignado el caso, ¿cierto? Todos estos atributos pertenecen a la entidad de casos asignados a la colección. Entonces tienen que acceder a través de la entidad principal, pero por la relación de atributos relacionado que se estableció, no por la colección, porque no se podría establecer estos valores acá porque ustedes saben que la colección son solamente tablas. Entonces aquí yo ya puedo ver toda la información referente, ¿sí? Los días restantes van a ser 2. Ahora el estado del caso ya me lo modifica en proceso de acuerdo a la regla de negocio que yo establecí y no está vencido obviamente porque la fecha límite sigue siendo mayor que esta fecha de acá. Listo. Y aquí está la descripción del caso que es problema de configuración de impresora de red. Listo. Si yo le doy siguiente, ya se acabaría el caso. Faltan cosas por implementar, digamos, falta por implementar una colección, ¿sí? Y asignársela a esta entidad que sea ¿qué? Pues básicamente que tenga una colección de actividades, porque exacto, un caso se conforma de varias actividades para ser resuelto, entonces falta establecer eso, pero eso se hará en otra parte del video, ¿sí? Entonces si yo le doy siguiente ya se daría por finalizado el caso, ¿sí? Entonces yo le doy siguiente acá
y listo, entonces se acabó. Ahora vamos a ejecutar otro caso, ¿sí? Ahora sigue este caso acá, ¿sí? Que es problema con la conexión de base de datos. Entonces ese caso lo hace la empresa 2 y es asignado al empleado número 2. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es crear un nuevo caso, ¿cierto? Entonces va a ser registro de la solicitud. Entonces la empresa se llama, si yo busco en mi archivo, se llama Megatech Limitada. Entonces acá yo puedo verla. Pero obviamente yo al tratar de buscarla en mi sistema, no voy no voy a encontrarla porque no está registrada prácticamente. Entonces lo que tengo que hacer es adicionar y vamos entonces a empezar a ingresar los datos de dicha empresa. Entonces aquí ya están los datos de la otra empresa, ¿sí? Aquí ya está el contacto. Entonces el contacto ya es otra persona diferente a la... Esta sí tiene sus correos en el dominio, ¿sí? Las que no tienen configurados correos en el dominio son las de los empleados, ¿sí? Que se puso empresa porque pues no definí pues el nombre de la empresa como una entidad acá, como un atributo de la entidad de empresa para haberlo hecho. Y el teléfono de este entonces ya es eh, este de acá. Entonces listo, entonces guardamos y lo seleccionamos. Entonces ya se le asigna otro caso, el caso número 3. Y la descripción del caso básicamente va a ser eh, que hay un problema con la conexión de base de datos. Entonces ya es más que todo configuración del software. Entonces guardamos, entonces ya cuando nosotros pasamos a la siguiente forma, entonces de igual forma, revisión de la solicitud, aquí ya se registra así, 1:21 de la mañana, coinciden las fechas. Ya podemos ver la empresa que creamos que fue la que hizo dicha solicitud, ¿sí? Nombres de contactos y todo. Entonces voy a establecer una fecha límite también para ello. Entonces digamos que es un poquito más complejo. Entonces va a ser para el 27, ¿sí? Y vamos entonces a buscar el empleado a quien le vamos a asignar eso. Entonces es un problema de software, ¿sí? En este tipo de casos solamente se clasifican en dos. Y entonces voy a escribir soft, ¿sí? Para que me busque. Como nada más tengo uno registrado. Entonces él está precisamente relacionado a la base de datos. Yo puedo haber registrado más empleados con diferentes cargos, ¿sí? Y haber elegido algún otro. Entonces acá ya se selecciona los días para la solución del caso, son 4. El caso no está vencido, no se ha iniciado. Y aquí ya está la información del empleado que, que tiene que resolver el caso y ya se le agregó automáticamente a su lista de casos asignados al empleado, ¿sí? Entonces ya de esta forma vemos que las formas están muy funcionales y le damos siguiente. Entonces en solucionar solicitud, entonces yo puedo, digamos, puede que ingrese el empleado Samuel o el empleado Leonardo. Entonces, si yo busco 13579 que es de mi empleado 2 y le digo buscar, entonces me aparece el caso asociado que fue el que acaba de crear. Si yo escribiera, si Samuel hubiese ingresado de nuevo, ¿cierto? A actualizar la bitácora y le digo buscar, entonces ya me aparece el otro caso, ¿sí? Entonces voy a poner aquí 13579, ¿sí? Y selecciono. Entonces ya puedo ver toda la información relacionada a la empresa, sí, que es la empresa número 2. Y ya puedo ver también los datos del empleado, sí, que va a resolver el caso, sí. El caso ya está en proceso, la fecha límite, tal, sí. El caso no está vencido, descripción del caso, sí, problema de conexión de bases de datos. Vamos a darle siguiente y para añadir la última actividad, sí, que es esta, y esa vuelve y se le asigna al empleado número 1. Entonces es para ver si en la colección se van a ir añadiendo todos esos datos. Entonces vamos a crear el nuevo caso, ¿sí? Y entonces va a ser registro de solicitud. Entonces otra vez, y dice que es el caso 3, ¿sí? Solicitado por la empresa número 2, o sea que es la empresa nuevamente Mega, ¿sí? Mega Soluciones, creo que se llama, o Mega Technologies, no me acuerdo. Bueno, entonces le digo buscar y ya me aparece aquí, es Megatech, listo. Y entonces vuelvo y cargo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya es una empresa que está en la base de datos. Y entonces dice, es un cliente usual. Entonces ya se debe encontrar en la base de datos y ya se le va a registrar un nuevo número de caso que es el 4. Y entonces el caso
es la instalación y configuración de un computador para conexión a la red de la empresa. Entonces es algo a nivel físico también de configuración de redes. Entonces guardamos, damos siguiente y entonces ya cuando entre el jefe de soporte técnico va a poder revisar la solicitud. Entonces él dice, ah, listo, entonces aquí se llegó esto, número de la solicitud, aquí está el problema, ¿sí? Entonces hasta establecer una fecha límite, entonces él va a decir, bueno, él va a estar libre, entonces con la otra tarea que era muy fácil, entonces digamos que va a ser el 26 que tiene plazo de establecer esa tarea. Y entonces él va a buscar de acuerdo a hardware, porque eso es simplemente una instalación y configuración de un computador en la red de la empresa. Entonces buscamos por hardware y entonces aparece Samuel Pérez, que es el único que yo tengo registrado. Entonces ya me asignó el caso, sí, entonces los días para la solución del caso no está vencido, el caso no está iniciado y ya podemos ver que tenemos el ID del caso anterior, sí, que ya está en proceso, que lo está trabajando. Y el otro, perdón, aquí, y el otro que no está iniciado, ¿sí? Entonces ya podemos ver que la lista de casos asignados al empleado ya se está empezando a llenar, ¿sí? Obviamente, ya dándole siguiente, en solucionar solicitud, puede que ingrese el empleado 2, ¿sí? 13579 y él todavía va a tener su único caso asignado. Si yo ya busco con el otro empleado, ¿sí? Con Samuel, entonces ya puedo ver los dos casos asignados. Entonces yo cuando ya entro si yo entro al caso 2 pues obviamente me va a aparecer en, en proceso, ¿sí? Y acá en el caso 4 pues ya ingresando, entonces ya yo como lo estoy revisando, ¿sí? Entonces ya hay una nueva fecha de revisión y entonces yo voy a poder visualizar prácticamente todos los datos correspondientes a la empresa que le solicita al empleado que fue asignado, ¿sí? Entonces él verifica que sus datos estén bien, ¿sí? Aquí está pues la cédula y eso. Y listo, entonces de esta forma vemos que el proceso está funcional. Obviamente a este proceso le faltan muchas cosas, entonces ya podemos cerrar aquí. Digamos acá en esta línea podemos decir que después de la revisión de la solicitud se agregue una nueva tarea que sea de tipo script para enviar correo electrónico a la persona que le corresponde, sí, a la empresa, que le corresponde notificarle que su caso, eh, su caso es el número tal y la fecha de solución va a ser el día tal y fue asignado con el empleado tal y ahí la información del empleado es tal, ¿sí? Y aquí pues ya es para solucionar la solicitud, ¿sí? Obviamente ustedes pueden ir agregando más tareas según convenga, entonces como la que acabo de mencionar acá. Obviamente después de la solicitud puede que se haya una notificación que diga que la fecha de la solución de la tarea. Entonces ya tenemos que ir alimentando nuevamente nuestro modelo de datos con más atributos según requiramos, ¿sí? Entonces, digamos que aquí también puede haber una compuerta exclusiva, ¿sí? Porque puede que se presente una tardanza en la solución del caso y se le tenga que, después de esa compuerta, una tarea de tipo script que le notifique al cliente que su caso no se ha resuelto entre los términos establecidos, pero que la solución sigue, entonces que tenga paciencia, ¿sí? Puede hacerse en ese sentido. Digamos acá en este inicio de proceso, yo puedo haber puesto dos actividades. Acá una otra tarea, ¿sí? Y que también me terminara el proceso de uno para que el caso se destinara solamente a consulta y que la tarea se llamara consulta de casos, porque puede que la empresa llame a preguntar, oiga, cómo está el caso número tal? ¿Sí? O el caso de la empresa tal. Entonces ya se configuraría la búsqueda ya sea por empresa o por el número del caso, ¿sí? Que sería más sencillo porque la empresa pues ya lo debería tener por lo que ya tiene sus correos electrónicos con el número de caso estipulado. Entonces él ya consultaría y le mostraría toda la información de cómo irían las tareas que ellos están solucionando, las bitácoras y eso, y se daría por terminado aquí el proceso con otro eventico de estos acá. ¿Sí? Son cosas que ustedes pueden ir mejorando y que pues pienso sacar la otra parte para seguir mejorando este proceso, ¿sí? Obviamente falta establecer lo que es los roles, ¿sí? Entonces,
Básicamente falta definir esto y ya pues cada lane sí, que corresponde a cada cargo estaría pues siendo responsable de las tareas que estén dentro del lane, ¿no? Entonces espero que el video haya sido de ayuda. Si ustedes quieren mirar con detenimiento ya sea el proceso o el modelo de datos, ¿sí? Que es como el más importante para... Entonces sí, básicamente es importante que establezca estas reglas. Entonces recuerden, eh, en nuestra entidad principal, aquí pues se le ponen atributos relacionados al proceso, ¿sí? Que es como la solicitud, la fecha que se revisa, la fecha que se revisa el caso. Obviamente en este proceso tiene implicado empleados, ¿cierto? Y tiene implicado clientes, que en este caso los clientes son empresas, y tiene un caso. Entonces este caso es el que se llena al comienzo y luego toda esta información se copia acá, ¿sí? Mediante la expresión que nombré hace un rato. Y el empleado pues obviamente tiene una lista de casos asignados porque él obviamente al buscar una relación en uno a muchos, él busca su cédula pues tiene que ver toda la lista de todos los casos asignados y selecciona uno para trabajar sobre él. Entonces para que me muestre la información de todos los casos, entonces se establece esta ruta, ¿sí? Que es la que me permite, esta relación de atributo relacionado, ¿sí? Es la que me permite establecer esta entidad como una búsqueda y esta de acá me permite ver como una lista de los casos asignados, ¿sí? Que se vayan generando, modificando por esta ruta, ¿sí? Entonces espero haya sido de ayuda el video y pues cualquier duda pueden comentar. Muchas gracias.